Ahora vamos a arrancar con la primera charla invitada que tenemos para hoy, que la va a estar dando Romina Estela. La charla se titula De la investigación a la práctica, implementando soluciones de inteligencia artificial en productos reales. Romina Estela es Product Manager en el área de investigación de Google, comenzó a trabajar en Google en 2011 y trabaja en la implementación de tecnologías de procesamiento de lenguaje natural durante los últimos 5 años. Antes de Google, Romina trabajó en Travelocity y Exilos, una empresa de Tenaris. Romina obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Computación en la UNICEF en 2006. Adelante, Romina, cuando quieras. Muchísimas gracias, Antonella, y muchísimas gracias por invitarme y por tenerme acá. Hola a todos, vamos a arrancar con la presentación. En primer lugar, una presentación un poco más de mi persona, aunque Antonella ya les di una previa. Actualmente trabajo como Product Manager en el área de Google AI, trabajo en el área de entendimiento del lenguaje natural, y trabajo también en Trust and Fairness, que es medio difícil de traducir, pero básicamente serían áreas que se encargan de crear aplicaciones confiables, privadas, y donde se mantenga la seguridad de los usuarios. Soy recibida de la Universidad de Tandil, tuve el placer de hacer mi tesis de grado con Silvia Eschafino y Daniela Godoy, hoy doctoras en la universidad. Y bueno, en cuanto a intereses personales, me encanta el yoga, la ciencia ficción, y estoy en un área en la que a la gente le gusta mucho la ciencia ficción, así que es algo apasionante, y product management. Lo importante de esta presentación, dos cosas muy importantes, es que esta presentación no es una presentación en nombre de Google, es una recopilación de un montón de conceptos y de datos basados en mi experiencia, y es una presentación desde una perspectiva y desde la experiencia. No, nada de lo que digamos acá es algo tatuado en piedra, y hay muchas diferentes opiniones en lo que es la disciplina. Y se asume que la audiencia tiene algún conocimiento de Machine Learning y entendimiento del lenguaje natural cuando hablemos de cosas un poquito más específicas. Obviamente, si tienen preguntas, pueden contactarme, pero para poder explicar algunos conceptos, doy algunos por asumidos y no ahondo en todo porque no nos daría el tiempo. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, en realidad esta presentación surge de una conversación que tuvimos con Antonella, en la cual le pareció muy interesante poder entender cuál era el rol de un Product Manager trabajando en AI o en Machine Learning y entendimiento del lenguaje natural. Y para poder explicar eso, voy a dar un pequeño pantallazo de lo que es el rol del Product Manager, porque en muchas ocasiones lo que veo es que la gente no entiende bien qué es, lo confunde con algunos conceptos también existentes en la industria. La confusión es lógica porque hay áreas en donde las responsabilidades o los roles se superponen. Así que voy a explicar muy por arriba lo que es un Product Manager. Voy a explicar después qué se espera de un Product Manager trabajando en AI y cuáles son, en general, las diferencias o el área de foco. Y después, basado en un caso de estudio, voy a tratar de mapear estos conceptos a algo real para que por ahí se pueda entender un poco mejor desde la práctica cómo funciona el rol. Empezando con eso y con lo que es el rol del Product Manager, básicamente la mejor forma de explicarlo parte desde las responsabilidades que tiene un Product Manager. Un Product Manager es una persona que generalmente se considera que se sienta entre lo que es experiencia de usuario, tecnología e ingeniería y negocio. Y en realidad, más allá de que pertenezca a alguna de estas organizaciones, el rol del Product Manager es ocuparse de estas tres cosas al mismo tiempo. El Product Manager es responsable de lo que se llama la visión de producto y la estrategia, que en muchos casos la gente pregunta, ¿y eso qué es? Ahora lo vamos a ver. Más puntualmente, el Product Manager se encarga de algo que se dice que es sizing the opportunity, o dimensionar la oportunidad. Entonces, básicamente combina tres cosas, que es entender cuáles son las necesidades de un usuario en cuanto a cosas que el usuario no pueda satisfacer o no las pueda hacer en una forma más efectiva, entender cuál es la tecnología disponible y si eso se puede construir, y alinear esas dos cosas con los objetivos de un negocio, básicamente, de un negocio, de una empresa, de donde trabaje, ¿sí?
En general, por estar conectado con estas tres áreas, el Product Manager termina siendo el responsable de los equipos multidisciplinarios que trabajan en la construcción de un producto, pero esta justamente es una de las características que a veces se superpone con otros roles y confunde un poco a la gente, porque cuando el Product Manager no existe, hay otra persona que sigue siendo responsable. Es más, si quitáramos la flechita de ahí y moviéramos el rol del Product Manager afuera, este área de definición de negocio seguiría existiendo. Y muchas veces en empresas donde no hay product managers, este rol es cumplido por otro rol y no existe un rol definido para eso. Pero bueno, justamente el objetivo de tener un product manager es una persona que se dedique a poder y que tenga como responsabilidad definir un producto desde este punto de vista. ¿Cuáles son las diferencias? Y esta presentación va a explicarlo más desde las diferencias para tratar de, basados en roles que son un poco más conocidos, entender cuál es la responsabilidad del Product Manager. La diferencia es que en general, en una etapa donde hay lo que se llama el discovery, la exploración, la ejecución de un producto y el lanzamiento, el trabajo del Product Manager, el trabajo fuerte empieza antes. Cuando un equipo empieza a explorar cómo va a resolver un problema, es porque el problema ya se definió. Y generalmente es ahí donde el Product Manager estuvo trabajando antes, en tratar de definir cuál es el problema que conviene resolver. Vamos a dar un ejemplo un poco más basado en la práctica, basado en un ejemplo, por ejemplo, de Netflix. Todos los roles dentro de un equipo de desarrollo resuelven problemas, pero los problemas que resuelven son diferentes. Por ejemplo, en el caso del Product Manager, como decía antes, el objetivo es definir qué problemas son importantes para la compañía resolver. En el caso, un problema típico, en el caso de Netflix, podría ser incrementar el número de películas o series que una persona tiene, que un usuario tiene en el watchlist. En realidad, cuando un Product Manager recibe un problema como este, la primera pregunta que hace es ¿por qué? O sea, ¿qué estamos optimizando? ¿Qué estamos buscando? Y generalmente todas las empresas y los productos tienen métricas de producto por las cuales se optimizan. En el caso de Nextcloud podríamos asumir, por ejemplo, que una de las cosas que nos interesan es tener más usuarios o los usuarios que tenemos en un modelo de suscripción, poder conservarlos. Y una forma de conservarlos, un proxy, puede ser decir, bueno, si los usuarios que tienen películas en su watchlist son usuarios que tienden a quedarse, podemos poner como un problema incrementar el número de películas en el watchlist. Ahora, no está muy definido qué vamos a hacer. O sea, el Product Manager sabe cuál es el objetivo, pero no sabe cómo. Podríamos crear infinidad de features o productos que resuelvan ese problema. Y el Product Manager, el objetivo que tiene es tratar de definir entre todas las posibles ideas cuál de todas ellas es la que vamos a realizar. Generalmente, cuando esa decisión se toma, es cuando el Product Manager, cuando el equipo empieza a trabajar. Y luego, por ejemplo, en los otros roles podemos ver problemas como diseñar la experiencia de usuario end-to-end para poder agregar una película al watch desde el usuario. Ingeniería puede estar más enfocado en cómo se define una arquitectura para el problema, cómo se implementa. Entonces, en general, es más el tipo de problemas que resuelven es cómo lo resolvemos, no qué problemas resolvemos, sino cómo, y cómo construimos una solución técnica correcta para el problema que tenemos. Y en general, el Project Manager está mucho más orientado a, dado un proyecto, ver cómo lo vamos a entregar en fecha, en tiempo, dentro de los costos y dentro de los objetivos que nos planteamos para el proyecto, pero está muchísimo más enfocado en el delivery. Con lo cual, volviendo un minuto para atrás, esta parte de definir cuál es el problema a resolver es en la que nos enfocamos los Product Managers. En general, el rol del Product Manager se define como aquella persona que descubre un producto. Para mí, descubre no es una palabra correcta, yo usaría más crear, que tiene valor para los usuarios. Esa es la parte más importante y por ahí la parte más diferente del resto, que es usable, que es la parte que está muy relacionada con la parte de UX y que además se puede construir. Y esto es una definición muy high level, pero que está buena de cómo entender el rol. ¿Qué cosas preocupan a los PMs? ¿O en qué cosas se enfocan y están dedicados en su tiempo? Básicamente, decisiones de producto. El rol es
tiene un componente muy grande de estar tomando decisiones todo el tiempo. Y esas decisiones son nosotros estamos en general preocupados por si tenemos los datos correctos, si el equipo no está, o sea, muchas veces trabajamos con gente que en la escala, en la jerarquía por ahí de una empresa, está en niveles superiores y tenemos que muchas veces, de acuerdo a los datos que tenemos, cuestionar sus decisiones o tratar de ayudarlos a tomar decisiones informadas, y se estimula mucho que el rol tenga una opinión propia, obviamente en una opinión no personal, sino basada en datos, pero una opinión propia. Trabajamos muchísimo en qué recortar, porque en general los equipos son altamente creativos y si bien es algo en una cualidad súper importante de un equipo, nosotros nos enfocamos mucho en ver qué es lo que hay que hacer y ver qué es adicional o sería ideal, pero no contribuye al problema que estamos resolviendo y todo el tiempo estar priorizando qué es lo que nos vamos a enfocar. Obviamente la competencia, quienes ofrecen soluciones similares o tratan de solucionar los mismos problemas de usuario. Todo el tiempo estamos haciendo trade-offs, o sea, tomando decisiones entre dos cosas que sean muy difícil. Muchas veces es si ingeniería va a tardar más o menos, si los productos cumplen con los requerimientos legales, si necesitamos una campaña de marketing o no, si user experience es suficiente. Y una de las cosas que nos cuesta mucho es que como estamos involucrados, tenemos niveles distintos de abstracción y estamos pensando en estrategia de acá a 2, 3 años de un producto versus hoy estamos implementando algo muy particular, tenemos que hacer mucho balance en lo que es mirar muy a futuro y estar en el día a día. Y a veces es complicado encontrar el tiempo para hacer las dos cosas. Y también nos preocupa siempre mucho el equipo. O sea, al final del día, el equipo es quien construye el producto y todo se basa en poder balancear, en trabajar con distintas personalidades, con distintos egos, con distintas disciplinas, con que podamos trabajar en consenso, pero al mismo tiempo cada persona del equipo represente una voz y sean todos escuchados y todos tenidos en cuenta. Y lo que también se llama el group thinking, que es cuando todos empezamos a pensar de la misma manera, entonces todos pensamos que tenemos razón y por ahí nos desconectamos un poco del problema que estamos intentando resolver y nos olvidamos de plantear a veces si lo que estamos haciendo realmente resuelve el problema, que es el objetivo principal del Product Manager. Al final del día, si bien nosotros nos preocupamos mucho por el producto, lo que queremos es resolver el problema. Y si el producto no está en vías de resolver el problema, tal vez tengamos que pensar en otra cosa. Y eso es una de las partes complicadas del rol a veces de entender. Esta es una frase de una de mis mentoras en lo que fue empezar mi carrera como Product Manager, y a veces sirve, aunque sea un poco violenta, sirve para explicar las diferencias entre los roles. En general, lo que ella dice es que si uno escribe, si el código está perfecto o el diseño está perfecto y el producto falla, es deprimente, generalmente para el equipo de ingeniería y el equipo de diseño, pero si uno es el PM y el producto falla, estás despedido, porque en realidad la responsabilidad del PM, y por eso es tan difícil de explicar, es que el producto sea exitoso. Y muchas veces es muy difícil explicar cómo un producto va a ser exitoso, porque a veces puede tener la mejor arquitectura, la mejor ingeniería y el mejor diseño e incluso fallar, pero esa es la responsabilidad del Product Manager. Ella misma también escribió, y que a mí me parece súper interesante para discutir el rol, cuáles son algunos mitos asociados con el rol de Product Manager, y sirve por ahí hablar de estos mitos un poco para desmistificar el rol y para poder entender bien qué es lo que un Product Manager hace. Prácticamente el primer mito es algo nuevo, es algo que está de moda. La realidad es que no, este rol existe desde hace muchos años. El tema es que no existe a veces en algunas compañías, no es un rol común en consultoras, en absoluto, porque en consultoras lo que ocurre es que el rol del negocio en realidad lo está ocupando otra empresa, entonces es medio raro que una consultora tenga un Product Manager. En general suelen tener otros roles, pero el rol existe hace mucho tiempo y en realidad existía en otras disciplinas y software es como que lo incorpora como un rol único. A veces otras cosas que se escuchan mucho es el Product Manager cumple o sea, rellena el asiento vacío, o sea, cumple el rol de quien no está ahí.
o los product managers no saben lo que hacen. Es complicado explicarlo porque muchas veces lo que pasa con los equipos es que como cada uno interactúa con el product manager en su disciplina, es muy difícil entender por qué el product manager está interactuando con todas las disciplinas al mismo tiempo y cómo todo eso contribuye a hacer un producto exitoso. Sí es cierto que no existe una carrera de Product Manager, no se estudia. En general, la mayoría de los Product Managers vienen de alguna de las áreas, vienen de ingeniería o vienen de diseño o vienen del negocio y aprenden las otras para poder ejecutar el rol. Y también es cierto que cuando una actividad en un equipo no se sabe quién la hace, el Product Manager es responsable de hacerla o hacer que se haga, pero nosotros no cubrimos el rol. No es que si no hay un diseñador se espera que el Product Manager haga diseño. El Product Manager puede no tener ninguna skill para hacer diseño, ese es mi caso, por ejemplo, pero sí nos tenemos que encargar de que el diseño se haga, de alguna manera, sea cual sea. El otro mito es que los Product Managers no se preocupan por los procesos o son amantes de alguna metodología en particular, como sea Agile, Lean, Waterfall, la que sean que usen. Eso es algo que particularmente, al menos en Argentina, lo escucho mucho, de que nosotros trabajamos en Agile o nosotros trabajamos, y la realidad es que no. Nosotros nos adaptamos a cómo el equipo quiera construir software. Seguramente puede haber PMs que sean más fanáticos de una metodología u otra o se adapten a la metodología que use la empresa, pero en realidad a nosotros lo que nos interesa es que el proceso de construcción funcione. Y en general, o sea, no nos atamos a ninguna disciplina. Yo trabajo con equipos que eligen cualquier disciplina y me adapto y voy con ellos si es lo que va a servir para el producto. Y bueno, por eso muchas veces me preguntan si el Product Manager es un representante, por ejemplo, es el Product Owner de Agile, y yo no lo veo de esa manera. Creo que me cuesta porque no sé mucho de roles en particular. Pero bueno, lo que digo es, si está haciendo tareas de Product Manager, lo es, y si no, no lo es. No se ata a la metodología. Y finalmente, la última es que el Product Manager es el CEO del producto. Eso es una definición muy común. Y sí es cierto en lo que tiene que ver con términos de responsabilidad, pero es muy importante entender que en la mayoría de los casos, el equipo no le reporta al Product Manager, y eso es por diseño. El Product Manager tiene que usar la influencia, la persuasión, para poder convencer a todos los roles, que el producto es algo en lo que realmente vale la pena invertir y construir. Y eso es en lo que es el upper management. El equipo, o sea, es parte del rol poder persuadir desde el sentido de convencer con datos a todo el mundo de lo que tenemos que construir, por qué y en qué tiempos. Con lo cual, nuestro trabajo es una negociación constante. Sí, espero que con esto más o menos se haya entendido la responsabilidad del Product Manager. En general, cuando las personas me preguntan qué libro podemos leer, yo voy a hacer algunas recomendaciones de libros después, pero yo suelo no recomendar libros, sino conceptos, y se pueden buscar en internet, se pueden comprar libros al respecto. Hay algunos libros que explican qué es el rol, pero generalmente lo que sucede es que cuando uno tiene una idea de lo que es el rol, los product managers saltan a resolver ciertos problemas, y en general la literatura más interesante tiene que ver con diseño de productos, lo que llamamos Critical User Journeys, que es una evolución de lo que serían los casos de uso, que involucra mucho más que un caso de uso, sino cómo un usuario usa un producto o una colección de productos para resolver una determinada tarea, cómo se construyen productos con alta calidad, métricas de producto. Lo que más recomiendo es leer métricas de producto. Los product managers pasamos muchísimo tiempo con métricas. Product Market Fit es tratar de entender si un producto que estamos pensando apunta a un determinado mercado y es la combinación de las dos cosas. Cómo construir el mínimo producto viable, que es un concepto bastante conocido de startups, pero es un concepto que invito a explorar porque en esa viabilidad y en esas características del mínimo producto es muy interesante la charla de cómo priorizar. Analytics, bueno, pensamiento analítico y negociación. Esos son los conceptos que más se relacionan con el rol de Product Manager. Con eso dicho, vamos a pasar
a tratar de entender cómo este rol funciona para lo que es inteligencia artificial, que creo que es el nombre que ahora se usa para las diferentes áreas como Machine Learning y entendimiento del lenguaje natural. Y en primer lugar, empezamos con un dilema, que es el que tenemos la mayoría de los product managers en el área, que es, en general, hablamos un montón de producto, hablamos de que nosotros somos responsables de un producto, y ya ponerle al nombre AI es hablar de un cierto conjunto de tecnologías. Entonces, es como que es raro, porque un product manager que trabaja en una tecnología es algo que habíamos dicho que tal vez no es así, que nosotros construimos lo que sea necesario. Sin embargo, hoy en día, lo que ha sucedido con el avance de inteligencia artificial, con el hecho de que se haya vuelto tan accesible, con el hecho de que tantas empresas estén pensando en incorporarlo a sus productos o diseñar productos que nunca antes habíamos pensado que podían ser posibles gracias a AI, hace que surja una nueva línea de productos, básicamente basados en esta tecnología, que hace que empiece a existir nuestro rol. Más precisamente, existen como dentro del espectro del product management, en esta disciplina, dos tipos de mundos. Está por un lado el product manager, que está mucho más enfocado en investigación, profundamente en cosas que no podrían suceder sin que existiera machine learning o inteligencia artificial, como por ejemplo puede ser los autos que pueden manejarse solos. Es algo que era inconcebible hasta que inteligencia artificial se vuelve algo accesible. O sea, no se podía pensar antes un producto de esta manera. Hasta un product manager que está mucho más orientado al área de negocios y que empieza a encontrar en la tecnología de machine learning cómo poder optimizar ciertas features de producto que tal vez inclusive ya existían, pero hoy en día, gracias a eso, se pueden hacer mucho mejor o más óptimas. Por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser un sistema de recomendación como el Amazon. Cuando uno compra un producto en Amazon, creo que Mercado Libre tiene algo parecido, que te dice, la gente también compró estas cosas, o se puede armar un pack de productos útiles con estas cosas. Esas recomendaciones que antes se hacían con diferentes algoritmos, hoy pueden hacerse con Machine Learning. Y eso es algo que hace que una feature sea mucho mejor para los usuarios y que consiga mejores recomendaciones. Explicando lo mismo, que es como diferentes tipos de product managers trabajando en productos de Machine Learning, podemos ver que, por ejemplo, generalmente se dividen en tres categorías. La primera, que era como la de Amazon, es mejoramos cosas que ya existían, como sistemas de recomendación, como Machine Translation y todo eso. La segunda, que es habilitamos features que antes no existían dentro de una misma aplicación, como puede ser Face Recognition. Creo que Facebook tiene una funcionalidad ahora en la cual, por ejemplo, si ve una persona te puede decir quién es. Es algo que tal vez antes de Machine Learning no podía hacer, pero es una feature adentro de un producto que ya existía. Y la última es productos que no existían, que existen muchos product managers trabajando en ese área también, pero son productos más raros, como por ejemplo los robots que ahora se están empezando a ver, o las compañías los están empezando a crear para poder hacer deliveries en forma automática por robots, y que es algo que antes, como dije, en el caso de los autos que se manejan solos, no se podía concebir sin Machine Learning. Igualmente, por más que nosotros seamos mucho más tecnológicos de alguna forma, o estemos muy centrados en la tecnología que usamos, nosotros seguimos enfocados en el usuario, seguimos enfocados en la oportunidad de negocio, seguimos enfocados en todo eso. Y muchas veces una forma súper interesante de verlo es que la misma tecnología de Machine Learning puede crear productos distintos o puede tener, o sea, como nosotros podemos crear experiencias de usuario diferentes usando la misma tecnología. Por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo que clasifica contenido y nos dice si un contenido es no apropiado para que lo vea un menor de edad, la experiencia de usuario sería muy diferente y las decisiones de producto serían muy diferentes si ese usuario es el menor que está viendo contenido y que nosotros lo que queremos es no mostrarle ese contenido de ninguna manera. Entonces optimizamos por parámetros diferentes. Si son los padres o las personas que estén cuidando de ese menor
o sea, si bien la tecnología es la misma, usamos un clasificador que tal vez opere de la misma forma, los requerimientos son distintos, porque tal vez a esa persona nos vamos a comunicar, les vamos a avisar, pero la responsabilidad es diferente. O si es una compañía que quiere saber de un montón de contenido cuál podría ser inapropiado para menores. Entonces, de acuerdo a quién es el usuario, la idea acá es entender que los productos pueden ser diferentes, aunque la tecnología de base sea la misma. Diferencias con los PMs más tradicionales. Nosotros, por ejemplo, una cosa que se ve mucho es que en vez de construir de alguna manera soluciones nuevas y empezar de alguna forma de cero en lo que es el aspecto tecnológico, tenemos bastante idea de lo que son en nuestras áreas sistemas con la tecnología que trabajemos, sean recomendadores, sistemas no sé cómo traducir ranking systems, pero bueno, sí, sistemas que ordenan cierto contenido de acuerdo a un sistema de ranking, modelos que generan lenguaje, o sea, cualquiera de esas nosotros las conocemos y lo que nos enfocamos muchas veces es en entender cuán suficiente bueno es el modelo para un determinado producto o una determinada necesidad de usuario que queremos resolver. Es interesante entender que tenemos muchísima más incertidumbre en el proceso de desarrollo, que eso es algo, o sea, no digo que un proceso de desarrollo tradicional no la tenga, pero es una incertidumbre bastante diferente porque nosotros nos movemos de algo más determinístico, de decir esto tiene que ser así, a algo más probabilístico. Pasamos mucho tiempo entendiendo cómo funcionan los sistemas y cómo mejorarlos y haciendo lo que se llama el análisis de ver ganancias y pérdidas, ver dónde el sistema funciona bien, ver en qué puede fallar y entender el costo de esas fallas y el costo de esos aciertos. Pasamos mucho tiempo en ver la calidad, las relevancias, entender si el sistema falla, cómo vamos a proveer una experiencia de usuario dentro de esa falla. Y como expliqué hace un segundo, es el costo de los falsos positivos y negativos. Porque de acuerdo a qué perdamos, por ejemplo, hay sistemas que a veces tienen un nivel son súper precisos y muchas veces los errores son bastante malos y no podemos permitirnos tener un producto con ese tipo de errores. Y en otros casos no es así. Esto se ve mucho, por ejemplo, en cuando estamos filtrando información, a veces podemos optimizar por recall y filtramos cualquier cosa que tenga la pinta de ser lo que queremos filtrar y no nos importa mucho lo que perdemos, pero cuando queremos mostrar la información al usuario es muy distinto cómo ajustamos para asegurarnos de que lo que estamos mostrando al usuario sea lo mejor posible. Y el otro tema es datos. Los PMs que trabajan en Machine Learning pasan muchísimo tiempo en los datos y trabajamos mucho en cómo los datos tienen que ver, cómo se tienen que ver las predicciones, cuántos datos son suficientes, cómo los vamos a conseguir, qué sesgos presentan los datos que tenemos y cuáles sesgos son importantes, porque obviamente es un área de probabilística, no todo se puede resolver. ¿Y por qué los datos? O sea, ¿por qué? Es una pregunta que yo recibo un montón. ¿Por qué pasamos tanto tiempo en los datos? Y básicamente es porque los datos dominan el producto en algún punto. Y muchas veces el éxito o el fracaso de un producto depende de los datos. Depende de lo bueno que sean los datos, depende de las predicciones. Esto es algo que obviamente los investigadores no se los tengo que decir, pero la diferencia por ahí entre investigación y nosotros es que nosotros medimos el impacto, como dije antes, de los aciertos y de los errores, y muchas veces eso hace que un producto de Machine Learning fracase, o un producto como powered por Machine Learning fracase o sea exitoso. Además, los datos traen otros problemas a resolver que no son tan comunes para gente que no trabaja en el área, que son, o sea, todo lo que es privacidad de los datos, los podemos usar, no los podemos usar, cuando fueron tomados se le preguntó a la persona que los aportó si se podían usar, todo lo que es compliance con temas legales, hay muchísimos países en los que ciertos datos no se pueden usar de ninguna manera, o ciertos datos no se pueden mostrar, o hay mucho de lo que se llama anonimización de datos, que es cuando tratamos de no poder identificar a ninguna persona bajo ninguna circunstancia por datos que hayan
hayan generado. Así que hay muchos temas relacionados con estos. Y el tema de fairness o justicia, o trato justo, yo lo trato de traducir, es un concepto muy difícil de traducir, pero la forma en la que la mejor encontré es el trato justo o igualitario de todos los usuarios y de todas las personas, que es asegurarnos de que los datos no estén sesgados a características que pueden realmente afectar a las personas en los productos que creamos con esos datos. Una cosa importante a considerar es que para este tipo, para grandes empresas, o no grandes empresas por tamaño, sino para empresas que trabajan de esto, a veces es hasta necesario armar una suerte de organización o un equipo que se encargue de conseguir estos datos y de trabajar en todos estos aspectos que yo acabo de mencionar, y que se encarga de todo lo que es adquisición, generación, mantenimiento y de datos. Y bueno, eso es una de las diferencias que por ahí yo encontré trabajando en el rol de la importancia y la estructura que tienen el tema de los datos. Voy a tratar de dar un ejemplo de las diferencias de lo que sería un feature para un PM por ahí más tradicional o más transaccional y un feature que está basado en Machine Learning. Entonces, comparando estas dos cosas, en general, una persona trabajando en algo más tradicional está más orientada en los pasos y en lo que sucede en cada paso en la experiencia de usuario. Por ejemplo, compartir un documento, el usuario entra, toca un botón, ve con quién lo comparte, aprieta declinar o cancelar, es mucho más transaccional. Nosotros, por ejemplo, en el caso de que estamos traduciendo texto, o sea, de un idioma al otro, no nos enfocamos tanto en lo transaccional. Entra texto, sale texto, no es muy transaccional, pero sí nos enfocamos en cómo medimos la calidad, cómo sabemos si la traducción es buena, cómo sabemos si está mal, detectamos bien el lenguaje, no lo detectamos, estamos traduciendo en el lenguaje correcto, o sea, nos enfocamos mucho en lo que es calidad. En general, en un escenario transaccional, es más predecible lo que puede salir mal. Con un montón de brainstorming y mucho pensamiento en los escenarios, podemos predecir lo que va a salir mal. Y si algo sale mal, en general no está relacionado tanto al producto, si uno puso mucho tiempo en pensar los escenarios, está muy más relacionado por ahí en tecnología, no se cayó el sistema y todo ese tipo de cosas. En Machine Learning, muchísimas cosas pueden salir mal y es muy difícil anticiparlas. En general, el mejor recurso de un Product Manager es hacer evaluación constante y ver cómo el sistema performa para una cantidad de escenarios y poder medir calidad continuamente para poder entender ese análisis que yo le decía de ganancias o pérdidas, en el cual hacemos una evaluación y vemos, ok, todo esto salió bien, todo esto salió mal, y podemos empezar a evaluar en una forma más puntual cuál es el impacto de las cosas que salen bien y mal. En general, en esta parte del ciclo de desarrollo, en la parte transaccional, un PM añade valor escribiendo requerimientos detallados, lo más detallados posibles, y baja el nivel de ambigüedad haciendo eso. En el caso de Machine Learning, nosotros agregamos valor escribiendo cuán bueno debería ser un sistema para poder considerarlo aprobado para lanzar un producto. Eso tiene mucho que ver, o sea, no es ambiguo, muchas veces esto está relacionado con que nosotros trabajamos con los datos de evaluación en una forma muy directa para poder determinar cuáles son los casos que nos importan, que esos casos estén representados, cuáles casos por ahí son importantes pero menos importantes. O sea, nosotros tratamos de comunicar esto en vez de en forma de requerimientos, en forma de evaluación, para que podamos evaluar distintos sistemas y poder ver cuál es el mejor para el producto. Una frase de otra de las personalidades bastante reconocidas en el mundo del product management, que es Marty Cagan, dice que los productos ganadores son una combinación entre el conocimiento profundo de lo que un usuario necesita y el conocimiento profundo de lo que es posible. Y esto es algo que es súper real en el caso de los product managers trabajando en Machine Learning, porque nosotros tenemos que tener un conocimiento muy profundo de lo que la tecnología puede y no puede hacer, de cuándo se puede y no se puede aplicar, porque básicamente es el core de nuestro producto. Vamos a la tercera parte de la charla, que es un ejemplo más práctico basado en algo en lo que yo he trabajado particularmente,
que es dentro de Google, y lo que está basado en información pública, así que la mayoría de las cosas que digan van a poder, si les interesa, buscarlas por sí mismos y leer un poco más en detalle, porque vamos un poco rápido. Pero básicamente, para dar un poquito más de conocimiento, yo trabajo en estas áreas. Obviamente, como generalista, no conozco en profundidad ninguna de ellas, pero en lo que trabajo es en la combinación. Dentro del área de lenguaje, de entendimiento y procesamiento del lenguaje natural, trabajo dentro de lo que es Machine Translation en este momento, que es traducción hecha por Machine Learning. Dentro del área también trabajo en otra parte que se llama Trust NLP, que está relacionada con todo lo que tiene que ver con trato justo, discriminación, privacidad de los datos, eso que hablamos un poco antes, que es también el área de ML Fairness, que ahora se renombró a Responsible AI, que es como, lo que intenta decir es que construimos en forma responsable algoritmos de Machine Learning y los aplicamos en forma responsable. Así que bueno, esta es una combinación de las áreas en las que yo trabajo para puntualmente resolver problemas de producto. Para hacer un poquito más, para entrar en el área de ML Fairness, yo sé que es un área que se está empezando a hablar mucho más ahora, que se está volviendo un poco más conocida. Este es un gráfico que se presentó en una conferencia muy importante en el año 2017, en el que decía, bueno, esto no es un área de investigación, no es un área aplicable, había ciertas personas interesadas, pero en el 2017 empezó a escalar, empezó a haber cada vez más interés. Es un área multidisciplinaria, hay gente de políticas públicas, hay gente de legales, hay gente que trabaja en ética, hay, por supuesto, investigadores de todas las partes de inteligencia artificial, hay gente que viene de todo lo que es datos, data scientists, y obviamente los product managers estamos ahí porque para nosotros es muy importante entender cuál es el impacto en un usuario de los problemas que puede haber asociados a esto. Para poner un caso local, aunque hay un montón de casos de empresas conocidas como Amazon, como Google, como Microsoft, relacionadas con esto, para poner un caso local relacionado con Argentina, una de las cosas que a mí me resultó muy interesante ver es que hace unos años el gobernador de Salta, creo que sí, el gobernador de Salta, había presentado un sistema para prevenir embarazos adolescentes en el que podía determinar qué persona iba a tener un embarazo adolescente en 5 años mediante un sistema de Machine Learning. Y el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA hizo una suerte de publicación en la que explicaba por qué no era una aplicación correcta para este tipo de problemas, que es súper interesante, que la súper recomiendo que lean porque es muy interesante, pero una cosa que tiene en cuanto a la finalidad educativa es entender todas las problemáticas que pueden estar asociadas con lo que es Fairness en Machine Learning, que es cómo se compilan los datos, es cómo se usan las aplicaciones, para qué dominios es ideal que se usen, de qué manera se usan. Una cosa, por ejemplo, que se ve mucho con el tema de inteligencia artificial es poder hacer un diagnóstico directamente para el usuario o poder ayudar a un experto a hacer un diagnóstico, donde en realidad el algoritmo está asistiendo al experto en vez de hacer el trabajo por el experto, que es una distinción muy importante. Y la verdad que es un caso que a mí me pareció súper interesante asociado con este tema, que puede darle a la audiencia una buena pauta de qué cosas se pueden considerar en un caso aplicado en esta disciplina. El caso del que voy a hablar yo, para dar un ejemplo un poco más puntual, es el caso de las traducciones específicas de género en el site de Google Translate, que es básicamente un feature que salió hace aproximadamente 3 o 4 años, en su primera versión. Básicamente e históricamente, Translate solamente devolvía una traducción, y en el caso en que estuviéramos traduciendo desde un lenguaje con género neutral a otro lenguaje con género específico, donde hay inflexiones de género y el género se distingue en el lenguaje, nosotros lo que hacíamos era proveer una sola traducción y esa traducción en general
tenía los mismos sesgos que la sociedad tendría con respecto a ciertas cosas. Como por ejemplo, si traducíamos la palabra doctor en español, veíamos que se traducía doctor. La palabra nurse en inglés al español se traducía en enfermera, o sea, le asignábamos un género. La palabra strong se traducía, bueno, en español a fuerte, que es neutral, pero en otros idiomas a la versión masculina de la palabra, y la palabra beautiful, por ejemplo, se traducía hermosa en vez que hermoso. Entonces, en el año 2018, Google Translate saca por primera vez traducciones paralelas o más de una traducción en las cuales se hace esta distinción entre los diferentes géneros. Vamos a tomar este caso como para ver un poco en qué cosas piensa un Product Manager cuando tiene que sacar un producto como este, considerando que logramos desarrollar la tecnología para producir las dos traducciones en vez que una. La primera pregunta que habíamos visto al principio es si es importante resolver el problema o cuál es el problema que tenemos que resolver. Y una de las cosas que fue muy importante de este problema fue, en primer lugar, el impacto de los usuarios, o sea, entender que esto era realmente una necesidad de usuario, que tal vez haya un momento en el cual esto perjudicaba a muchos usuarios en sus traducciones y daba muchísimo más valor proveer dos que proveer una. Y también entender que en las traducciones hay muchos casos, no solo los de género, donde más de una traducción es correcta, es igualmente correcta, y tal vez el hecho de poder empezar a recorrer el camino de proveer más de una traducción era un problema que realmente era de mucho interés para resolver en cuanto a producto. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de algoritmos de traducción, las métricas que veníamos usando que permitieron avanzar el producto pueden no ser las mismas que necesitamos para un producto en particular. El Blue Score es una métrica que hace muchísimos años que se usa para Machine Translation, para ver cuán buena es la calidad, pero una de las cosas que nos sucedía es que el Blue Score no era una métrica que por ahí fuera representativa para un feature nuevo. Entonces, parte del product management es entender en qué estábamos optimizando y, por ejemplo, este producto requirió la creación de una métrica nueva, que nosotros en su momento llamamos una métrica de reducción de sesgo de género, pero requirió, para poder medirlo, para saber si el producto era exitoso, que creáramos métricas nuevas. Y eso es algo que también es algo que hacemos muy en conjunto los product managers y los investigadores. Por ejemplo, también nosotros pensábamos, ¿es mejor para un usuario tener una traducción que tener múltiples? ¿Evaluamos una traducción de la misma? O sea, ¿cómo evaluamos la calidad de una traducción versus múltiples? ¿Evaluamos la calidad individual? ¿Evaluamos el todo como una traducción desde un punto de vista más holístico? Así que todas estas preguntas son en las que un product manager trabajando en el área está concentrado para poder entender cuál es el valor que se le da al usuario y de alguna forma poder mapear esos conceptos a los algoritmos que estamos testeando. La otra cosa en la que nosotros trabajamos bastante, y en este ejemplo, es, por ejemplo, cómo los usuarios perciben los sesgos en el lenguaje, cómo los usuarios hablan y qué es aceptable para un usuario. Por ejemplo, para dar un ejemplo puntual, cuando nosotros queremos traducir la frase en inglés hello everyone al español, hay diferentes formas en las que los usuarios ven esto como neutral. Por ejemplo, algunos usuarios piensan que usar el género no marcado, que en realidad creo, yo por ser argentina a veces digo el masculino por mi educación, pero en general el género es no marcado. Y hay muchísima gente que piensa que por usar el género no marcado está usando un lenguaje neutral. Que de acuerdo a las reglas del lenguaje, eso sería cierto. Pero bueno, otras personas lo perciben de una forma distinta. Otras personas apelan a algo que se llama duplicación, o es dar opciones específicas de género, como por ejemplo decir hola a todos y hola a todas, que es algo que nosotros escuchamos usualmente. Otras personas prefieren usar lo que se llama lenguaje neutral, que es hola gente, o sea, tratar de usar una palabra que existe en el lenguaje o reconocida por una entidad que define el lenguaje,
y tratar de usar la mayor cantidad de palabras neutrales posible dentro de una traducción. Y muchas otras personas han creado formas de adaptar el lenguaje a ser más inclusivo o más representativos, y conocemos, por ejemplo, formas como el uso de la E, el uso de la X, el uso de la arroba para reemplazar en la palabra la marca de género, pero todas estas opciones nosotros las consideramos como válidas, la gente las usa, los distintos grupos de usuarios las usan, y cuando vemos, por ejemplo, ¿quiénes son nuestros usuarios? Nuestros usuarios son globales, son personas que hablan en español, personas que aprenden español, personas que quieren entender cosas en español. Entonces, a veces poder entender o sea, podríamos entrenar sistemas que generen todas estas cosas con distintos niveles de complejidad, y tal vez en algunos casos podamos entrenarlos, en otros casos no podemos entrenarlos, va a depender mucho de los datos, pero a veces es muy difícil tomar una decisión de cuál es la mejor experiencia de usuario que nosotros podemos proveer dado nuestros usuarios y cómo la gente maneja el lenguaje. Entonces, a veces hay decisiones que tienen mucho que ver con los usuarios que también afectan a los sistemas de Machine Learning porque de repente tienen que poder producir esos resultados. La otra cosa que es súper importante es los datos. Gran parte, por ejemplo, de por qué estos problemas a veces se originan es porque no hay datos. Y en muchos casos tenemos que conseguirlos, tenemos que crearlos, tenemos que ver dónde están. Muchas veces cuando los creamos tenemos que ver cómo las personas que los crean o ayudan a prepararlos tienen sus propios sesgos o sus propias formas, como vimos anteriormente, de referirnos al lenguaje. Entonces tenemos que trabajar con esas personas para tener tareas claras, para poder representar en esas tareas los objetivos de producto y que los datos sean de alta calidad. Y además, muchas veces cuesta mucho entender cómo los datos están sesgados, porque a veces trabajamos con volúmenes de datos muy grandes, y cuesta mucho entender qué sesgos pueden tener los datos y cómo estos sesgos pueden afectar a los productos. Así que este es otro área en práctica que, por ejemplo, nosotros para poder construir estas traducciones de género tuvimos que enfocarnos muchísimo, muchísimo en el tema de datos. Tanto que en parte de nuestras investigaciones tuvimos que crear datos y lo que hicimos, por ejemplo, en junio de este año es liberar, o sea, o compartir conjuntos de datos que habíamos creado para estudiar este tipo de fenómenos en el área de traducción, porque sabemos que no hay datos y que esto puede generar que muchísima gente de la comunidad académica pueda trabajar en ellos. Otras cosas que nosotros vemos es todo lo que es la dimensión, o sea, si las soluciones en las que estamos pensando son escalables. Escalables pueden ser usadas por muchos usuarios, pueden aplicarse a muchos lenguajes, podemos tener estos equipos de datos, podemos conseguir los datos para todos esos lenguajes, pueden aplicarse a diferentes productos. Y también si las técnicas que estamos desarrollando se pueden escalar. Muchas veces lo que sucede con investigación es que logramos avanzar la tecnología para resolver un problema y luego para resolver el mismo problema a escala tenemos que desarrollar otra tecnología completamente diferente. Y eso es un área en la que trabajamos muy cerca de investigación porque justamente es lo que en muchos casos hay por ahí enfoques de investigación que tenemos que descartar completamente porque no resuelven el problema a la escala que el producto necesita. Y eso es algo en lo que, bueno, estamos continuamente retroalimentándonos con las áreas de investigación porque tal vez han descubierto cosas que son fascinantes, pero que se aplican a algo tan pequeño que no lo podemos usar en el producto. Y tal vez nos pasa todo lo contrario. Hay cosas que el área de investigación por ahí le parece que no funcionan bien, pero cuando funcionan a escala no son definitivamente súper útiles. La última cosa que consideramos mucho, y que esto está un poco más alejada del área de investigación, pero que es importante, es que una vez que logramos que los algoritmos funcionen y funcionan perfectos y estamos todos contentos de que vamos a poder usar esta tecnología para un producto, nosotros nos enfocamos en que esa experiencia de usuario esté, o sea, no solamente desde el lugar de diseño, sino el conjunto de cosas funcione perfectamente para un usuario. Y eso significa que en muchísimos casos tenemos que trabajar en lo que es educación del usuario, que el usuario entienda lo que está viendo,
toda la ayuda que necesita para verla, que tenga mecanismos para reportar errores si los ve, que entienda que a veces estas cosas están generadas por algoritmos de inteligencia artificial, entonces podemos alinear sus expectativas. Cómo cuando insertamos un modelo dentro de un producto funciona todo lo que hay alrededor del modelo, o sea, todas las distintas partes que componen un determinado feature funcionan alrededor del modelo. Entonces tenemos que proveer lo que se llama una crafted, como una experiencia holística, y cubrimos todos esos diferentes aspectos de la experiencia de usuario. Algo muy importante como para cerrar es que hoy en día es muy difícil pensar en industrias que Machine Learning lo vaya a revolucionar. O sea, todas las industrias estamos viendo que van a estar súper afectadas por Machine Learning y que vamos a hacer diferencias en estas industrias. Entonces, creemos que este rol, el rol de Product Management, va a ser cada vez más conocido y que cada vez se va a ver más en la industria, porque realmente más gente tiene que entender de la interacción entre las dos cosas para poder crear en forma responsable y en forma consciente estos productos. Con lo cual, aunque el rol se vea un poco extraño y todo, pensamos que en un futuro muy cercano cada vez van a haber más Product Managers trabajando en este área. Y bueno, en cuanto a recomendaciones de cosas para leer y todo, obviamente hay una lista enorme. Voy a dejar mi mail para que puedan consultarme si tienen alguna pregunta, pero les voy a hacer una pasada muy rápida sobre mis favoritos y cosas que yo recomendaría leer para gente que se está iniciando en estos temas. La primera es el libro de Marty Cagan, que usé una frase de él durante la presentación, que es para mí uno de los mejores libros para entender cómo es el rol y para entender cómo el rol funciona dentro de un equipo de ingeniería, entender las diferencias, las responsabilidades, un poco de lo que hablamos al principio, pero en profundidad. Es el libro que ayuda muchísimo a entender eso. La segunda, que es un libro que está orientado a poder pasar una entrevista o poder conseguir un trabajo de Product Management muy puntual para eso, pero es muy interesante ver cómo los diferentes skills o las diferentes habilidades de una persona son evaluadas para Product Management, y es muy interesante a veces ver lo que se espera como respuesta, porque permite entender más la responsabilidad de un Product Manager y el rol. Así que es un libro que si bien está orientado a una entrevista, es muy interesante para entender mejor el rol. En cuanto a Ethical Fairness and Responsible AI, hay un montón de libros, hay un montón de conferencias, de papers, es una cantidad de información impresionante. En mi caso particular, recomiendo mucho una charla que dio Kate Crawford en el 2017, en una conferencia como keynote, que habla del problema de los sesgos y cómo le impacta a la gente. Y este libro de Cathy O'Neill, que también habla del impacto de la gente. Obviamente mis recomendaciones siempre van a venir desde el punto de vista de producto, de entender las implicancias de los productos, de estos sesgos en los productos. Así que ese es un libro que habla mucho de eso. Y bueno, después, obviamente, según lo que le interese profundizar a cada uno, se puede buscar algo muy puntual. Y el último, que es un libro que en realidad es un guidebook que hizo Google, que está disponible y que a mí me ayudó muchísimo, es cómo diseñar productos que están, que sostenidos por Machine Learning o hechos con Machine Learning, y cuántas son las cosas que hay que pensar en cuanto a los usuarios. Es una ayuda muy grande a por ahí empezar a considerar un montón de cosas que si estábamos trabajando en productos más tradicionales no las pensamos de Machine Learning. Y la verdad es que es súper recomendable para poder tener un pantallazo mejor de las cosas que consideramos. Así que bueno, con esto doy por cerrada la presentación. Les agradezco muchísimo por escucharme. Estamos un poquito tarde, perdón si no tenemos mucho tiempo para preguntas, y gracias por tenerme. Espero que les haya resultado de interés, o al menos haber plantado una semilla para que estén interesados en investigar en estos temas. Muchas gracias, Romina, por la presentación. Tenemos algunas preguntas del público. Bueno, primero de Daniela, que además de que dice que es un placer escucharte, tiene una pregunta respecto a, en tu experiencia, cómo es la interacción del PM con los equipos de research, dado que el PM tiene más foco en el producto y los tiempos, y se le trasladan a los investigadores problemas nuevos que requieran resultados novedosos de investigación durante el transcurso del desarrollo del producto, con la incertidumbre que ello implica.
Totalmente. Y nosotros, una de las cosas que, como nosotros por ahí educamos en lo que es nuestro rol, también recibimos muchísima educación de lo que es el rol de investigación. Una de las cosas más difíciles de entender y que yo traté de transmitir muy rápido con esa slide donde contaba de los diferentes enfoques de investigación, es entender los tiempos de investigación, entender que los tiempos no son los mismos de producto y que muchas veces un cambio de enfoque significa empezar de cero, prácticamente. Así que trabajamos muchísimo, muchísimo con los investigadores, por eso muchas veces se requiere que los PMs que están trabajando en el área entiendan muchísimo del concepto puntual. Yo, por ejemplo, trabajo muchísimo con Machine Translation y tuve que aprender todos los impactos, los tiempos, los datos y un montón de cosas para poder ejecutar el rol en forma por ahí más eficiente. Pero bueno, una gran parte es que nosotros trabajamos tanto como los investigadores, trabajamos en lo que se llama largo plazo y mediano plazo. Y muchas veces sabemos que hay cosas que empiezan con una idea de producto que van a tardar años en desarrollarse. Pero bueno, como dije al principio, por algún motivo, invertimos en eso. Pero bueno, son otros tiempos que son muy diferentes a lo que se llama el rol más tradicional, muy diferentes. Tenemos otra pregunta que está más orientada a métricas. Dice, respecto a las métricas de producto, ¿cómo se ajustan métricas tradicionales de IA con métricas de producto? Por ejemplo, un producto de Machine Translation, ¿se pueden aplicar métricas tipo Word Error Rate? Sí, o sea, en realidad, en la mayoría de los casos usamos muchas métricas, no solo una. Yo lo simplifiqué en dos, pero usamos muchísimas. Muchas veces las métricas nosotros las consideramos como proxies, o sea, la métrica en realidad tiene una lógica detrás en la cual decimos, si un usuario actúa de esta determinada forma, podemos medir esto como una especie de indicador de que esto está sucediendo. Así que lo que a veces suele suceder es que hay métricas que son directamente aplicables y otras métricas que las retransformamos de acuerdo a lo que estemos midiendo. Lo importante es que no todas las métricas de producto van al algoritmo. O sea, para el algoritmo se definirán las que son importantes en cuanto a producto. A veces se siguen usando métricas que pertenecen más al sistema del algoritmo que estamos midiendo. A veces se definen métricas en el medio. Por ejemplo, la métrica de reducción de sesgo la definimos en conjunto. O sea, en conjunto entre un investigador, o un grupo de investigación, quiero decir, y un grupo de producto, porque los pesos que nosotros les asignábamos a las cosas eran diferentes. Entonces, y muchas veces esos pesos están definidos por el producto. O sea, cuán importante es para una persona por ahí tener un concepto. Un ejemplo tonto. Nosotros le damos mucho más peso a lo que refiere a una persona, como en el caso de decir nurse, como una enfermera o un enfermero, a lo que era cat, que también puede ser gato o gata, pero la verdad es que para nosotros que el algoritmo la pegara bárbaro en esas cosas, si bien era importante, porque es importante y es mucho mejor un algoritmo que pueda hacerlo, el peso que tal vez tiene lo que es una referencia a una persona es muy distinto al peso que tiene la referencia a otro tipo de cosas. Entonces, ahí entraba ahí lo que intento explicar es como la visión de producto. Y bueno, es multidisciplinario, lo hacemos juntos. Pero contestando la pregunta, se pueden adaptar muchas veces de acuerdo a los algoritmos que estemos usando. Buenísimo. Y tenemos algunas preguntas respecto a datos también. Teniendo en cuenta las diferencias de normas entre países respecto a privacidad y compliance, ¿cómo manejan productos que se distribuyen en múltiples países? En general tenemos, o sea, de vuelta, contesto la pregunta en nombre mío, no en nombre de lo que hace Google para esto. En general es responsabilidad de un product manager saber todas esas cosas para cual sea el mercado al que está apuntando. Y muchas veces, por eso hablaba de entender o sea, si algo es feasible, si se puede hacer. Si uno empieza a crear un producto para un determinado país y está apuntando en el largo plazo a otro, hay cosas que tenemos que ya verlas desde el día 1 en cuanto a, por ejemplo, esas restricciones de datos, porque muchas veces construir para uno y decir, bueno, nos fue bien, ahora empezamos de cero para el otro, no es viable. No es viable, no... Y en otros casos sí es viable, ¿eh? O sea, ahí es donde está el rol diciendo, lo vamos a hacer porque optimizamos por probar la idea y después vemos cómo las llevamos a otras cosas, o desde el principio optimizamos para todo el mercado que estamos apuntando, y es lo que se llama una decisión de producto.
Pero siempre que uno esté apuntando a un mercado en el cual tenga esas restricciones, tiene que tenerlas en cuenta, si no el producto no es viable y fracasa, porque no en algún momento algún problema va a haber. Bien. Y otro refería a sesgos. Ejemplificaste con sesgos de género, pero ¿han tenido que adaptarse a otros sesgos o les han surgido problemas con sesgos sociales, económicos, En la políticos? disciplina, sí, o sea, la disciplina de ML Fairness considera todo tipo de sesgos y lo más importante, por lo menos de vuelta, doy siempre mi perspectiva, es cómo afecta a las personas. El libro que recomendé, lo último, habla muchísimo de eso, habla de problemas de sesgos en razas, problemas de sesgos de edad, problemas de sesgos en género, y cómo eso afecta a cosas muy, muy puntuales en la vida de la gente. Conseguir un trabajo, conseguir un crédito, el acceso a lo que es la salud. O sea, hay muchas cosas donde se empiezan a usar datos para hacer predicciones y justamente por eso hablaba del caso de Argentina, para dar un caso más puntual de lo que sucedió con la predicción del embarazo adolescente. Hay una suerte de sesgo en el cuanto a decir, bueno, una población que tiene un nivel socioeconómico determinado tiene más tendencia a hacer una cosa o la otra y usar eso para la toma de decisiones. O sea, en cuanto a sesgos, no tiene solamente que ser por características que por ahí asociamos con discriminación o racismo puntualmente. Puede haber sesgos que tengan que ver con cosas que no pensamos. Si todos los datos son de una determinada población y son representativos solamente de una población, es factible que el algoritmo funcione mejor para esa población con esas características y no funcione para otras. Entonces hay un montón de casos en los que puede haber distintos tipos de sesgo. Sí. Bien. Axel, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿Tenés alguna por ahí? Sí, creo que también había una pregunta más de la audiencia que la pongo por encima de la mía que también tenía, ¿no? Pero nos preguntaba Silvia Jefino, bueno, felicito también por la charla y le gustaría saber cómo pensás que, o cómo ves que están los egresados de las universidades, entiendo que Argentina, en cuanto a conocimientos de inteligencia artificial. ¿Qué pregunta? Bueno, yo estoy acá. No, realmente, no, aunque parezca, perdón, que la autorreferencia, pero yo estoy acá y no hice ningún máster. Sí, o sea, parte de mi carta de presentación cuando apliqué este trabajo era el trabajo que hice con Daniel y con Silvia. Y la verdad es que como en todo trabajo nuevo, hay un montón de cosas que hay que aprender, pero para mí el nivel es muy bueno. O sea, es muy bueno. Me cuesta por ahí dar una respuesta más general porque yo terminé la Universidad de Tandil hace ya 15 años y por ahí no estoy, lo que veo es medio lo que se enseña, a qué personas, pero muy, muy superficialmente. Pero bueno, si bien hay una parte obviamente personal, yo no sabía mucho más de Machine Learning que lo que pude aprender en la universidad y con eso tuve la posibilidad de conseguir un trabajo que amo y hace 5 años que estoy trabajando en esto y me parece fascinante. Con lo cual, yo diría, me atrevería a pensar que el nivel es muy bueno. Sí, a veces sucede o sea, obviamente gente que ha hecho doctorados, que ha hecho máster, tiene un nivel muchísimo más superior y muchísimo y muy profundo, pero mi apreciación particular es que hay mucha gente en el campo y que se han desarrollado súper bien, así que la verdad es que lo veo bárbaro en el nivel. Bien, y una última preguntita si tengo tiempo, Antonella. Sí. Sí, por Y supuesto. bueno, agradecerte también por la charla, Romina, la verdad que estuvo muy, muy interesante. Una de las dudas que me surgen, y bueno, lo mencionabas que tu formación de grado es una formación técnica, y me gustó mucho una de tus primeras slides en donde mostrás cómo estás entre medio de lo que sería la parte de ingeniería o tecnología, el business, y por otro lado la experiencia de usuario, ¿no? Y estar ahí en el medio, me imagino que requiere de mucho de lo que son habilidades soft, ¿no? Sí. Y hasta un poco me imaginaba que a veces esas habilidades podrían ser quizás más útiles que las propias técnicas que podés llegar digamos, o que traías con tu formación. Quizás estoy equivocado, ¿no? Pero ¿en qué medida por ahí ves, digamos, estas soft skills contra por ahí las skills más técnicas que forman parte de tu trabajo? ¿Es un 50 y 50 o cómo lo es?
Es una pregunta súper difícil de contestar. Son muy importantes, pero en el rol lo que yo siempre tuve es mucha adaptabilidad. Y en una parte que hablo de desmitificar un poco el rol y de cubrir el asiento vacío en la sala, es muchas veces parte de cubrir eso es el soft skill de ver que hay que cubrir, que no tenga que ver con la capacidad técnica. Muchas veces hay temas de egos, de personalidades, de entender cómo intermediar entre el equipo, de ser una persona empática. El trabajo tiene muchísimo de humildad porque nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo y nos estamos adaptando todo el tiempo. Hay equipos que necesitan personalidades por ahí más fuertes, hay equipos que necesitan personas que dejen más. O sea, es muy importante poder, lo que se llama medir la temperatura del ambiente y ver cómo el equipo necesita que uno contribuya. Pero la parte técnica es muy importante también. O sea, me cuesta decir cuál. No consigo el rol con una pata y no la otra. Sí me ha pasado en mi experiencia anterior, yo antes de ser Product Manager era Program Manager, y en Program Management los soft skills eran muy importantes y a veces hasta podría decir que eran más importantes que la parte técnica. En Product Management no. Las tres patas son fundamentales, porque justamente no pudimos hacer un desglose, pero si empezamos a sacar áreas, hay otros roles que las hacen, y la idea es, esto considera las tres cosas. Obviamente, como todos venimos, nadie se entrena las tres cosas, todos aprendemos la que nos falta, o las que nos faltan. Pero es muy, por ejemplo, es muy difícil que una persona que no pudo adquirir conocimientos de Machine Learning sea un PM de Machine Learning. Sí, es cierto que llega gente al campo que no sabe y que se entrena durante un montón de tiempo y aprende un montón, o llega gente como yo, que viene por ahí un poco más de la parte técnica y tiene que aprender toda la parte de negocio. Siempre eso se espera. Pero poder hacer el rol de forma eficiente sin alguna pata es bastante complicado. Y bueno, los soft skills son importantes más que nada en mantener a toda esa gente y poder interactuar con todas esas disciplinas al mismo tiempo. Bien, excelente, gracias. Bien. Bueno, Romina, te queremos agradecer mucho por la charla. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por tenerme. Espero que les haya resultado de utilidad a la audiencia. Es siempre mi tema de saber si se puede entender y todo. Sé que fueron muchos conceptos, pero bueno, como decía, tengo mi mail y pueden contactarme con cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego.